Muy bienvenido, Ramón. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Un placer, Claudio. Encantado de saludarte. Bueno, pues vamos a ver si podemos aprovechar que está aquí un psicólogo, ¿no? Como es Ramón Nogueras, para que sigamos dándole explicaciones a esto que vimos en el otro episodio con Jaime. Y antes de nada, ¿nos podrías explicar qué son los sesgos cognitivos y qué diferencia hay con los heurísticos, que creo que aún mucha gente no somos capaces de discernir? Bueno, si hubiera que explicarlo de una forma sencilla, los heurísticos son reglas, son atajos. Y además funcionan la mayor parte del tiempo. Y son reglas que nos sirven para tomar decisiones pues, más fácilmente, gastando menos tiempo, menos energía, menos preocupación, porque si, por ejemplo, pues para vestirte para ir a trabajar, tuvieras que revisar todo tu vestuario y tuvieras que mirarte todo tu armario y pensar te volverías loco. Entonces, tenemos siempre una serie de reglas sencillas, ¿no? Pues yo desayuno esto, pues yo, si todo el mundo va a este restaurante, yo voy y lo pruebo porque seguramente estará bien. Que la mayor parte de las veces, como digo, nos sirven bien. Muchos de estos heurísticos, además, probablemente son comportamientos que han ido siendo seleccionados y que han ido siendo favorecidos pues, a lo largo de la evolución. Pues, por ejemplo, lo que decíamos, uno de los ejemplos más claros no es esta tendencia que tenemos a que donde va la gente quieres ir tú también, porque habitualmente pues la conducta de otros puede ser una buena referencia para nuestra conducta. Entonces, en ese sentido, los heurísticos son reglas que pueden fallar y pueden a veces llevarnos a error y pueden a veces llevarnos a tomar decisiones equivocadas, pero en general funcionan, podríamos decir, más que menos. Por ejemplo, incluso hay heurísticos que ahora ya no funcionan tan bien como antes, como el heurístico de disponibilidad, porque nuestro entorno ha cambiado, pero la idea original era sólida. Pero podemos hablar de eso luego. Los sesgos, por el contrario, son siempre errores. Un sesgo es un error sistemático. Y hay un error sistemático que es lo contrario de un error aleatorio. Quiere decir, cuando tú tienes un error aleatorio, quiere decir que unas veces te equivocas en una dirección y otras veces te equivocas en otra. A lo mejor unas veces estimas de menos y otras veces estimas de más. En el caso del sesgo, el error es sistemático porque siempre tendemos a cometer el error en el mismo sentido, ¿no? Pues el sesgo de confirmación es la tendencia a preferir la información que confirma lo que ya creemos. Siempre tendemos a preferir esa información. Como puedes ver, hay un sesgo, hay una dirección sistemática que solemos tomar. Eso sería lo que explica un poco en qué consisten los sesgos. Y muchos de esos sesgos, pues también pueden tener una razón de ser porque, bueno, pues nosotros no somos ni mucho menos máquinas eficientes o perfectas de procesar la información, sino que tenemos para empezar limitaciones puestas por nuestro organismo y nuestra capacidad de percibir y nuestra capacidad sobre todo de prestar atención, que es donde realmente está el cuello de botella a la hora de percibir y de entender el mundo. Comentabas esto precisamente de prestar atención, ¿verdad? Y hay mucha gente que cuando empieza, a mí me ha pasado, yo lo reconozco, yo no tengo ningún problema en reconocer que soy el primero que cuando, por ejemplo, te leo a ti o el libro de Jaime Rodríguez Santiago, Todo es mentira, y empezáis a hablar de sesgos, empiezo a reconocer estos sesgos en los demás. Mira, esto le pasa a mi mujer, esto le pasa a mi cuñado, esto le pasa a mi vecino, esto le pasa a mi amigo, esto le pasa a mi compañero, esto le pasa a mi hijo. Pero me doy cuenta que me cuesta más reconocerlos en mí mismo. ¿Eso es normal? ¿Es natural empezar a reconocer estos sesgos en los demás y luego poder entender que tú también estás sesgado, con lo cual es una dura, ¿no?, dosis de realidad, pero que es un aprendizaje, creo? De hecho, sí, esto creo que es una manifestación. Ahora mismo, precisamente en investigación, la tendencia está siendo precisamente a reducir el número de sesgos, reconociendo que muchos sesgos que antes en las clasificaciones se enunciaban como separados, en realidad son manifestaciones de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo considero que podría ser llamado una variante del sesgo egocéntrico, ¿no? La tendencia a pensar que nosotros somos diferentes, especiales y que muchas de las cosas no van con nosotros. Por ejemplo, otra variante de este sesgo que es muy interesante, que ha recibido confirmación experimental, empírica hace poco, es el sesgo por el cual nosotros tendemos a pensar que a los demás la información de los medios le afecta mucho más en cuanto a su juicio de lo que nos afecta a nosotros. A mí, de hecho, esta es una pelea que yo tengo pues te iba a decir con Jaime, pero con Jaime realmente no he discutido nunca, ¿no? Pero con muchos amigos de Jaime, que también son amigos míos, pues, por ejemplo, con Javier Recuenco y tal, porque muchas veces hablan de seco y tú los oyes hablar y parece que es que secos tiene todo el mundo menos a ellos, la impresión que a veces me da, ¿no? Sobre todo porque además sesgo, y creo que esto ha tenido que ver con la popularización de este concepto en la economía conductual, y que los economistas le han puesto las manos encima, entonces ya se jode todo, se ha convertido al final en una especie de argumento
para ganar las discusiones como si una especie de ad hominem, ¿no? Ah, bueno, es que a veces te dicen, no, es que claro, aquí se ven tus secos, y cuando tú preguntas, bueno, ¿pero qué seco se ve? Se callan como putas, ¿sabes? Entonces no sabes muy bien, no es un seco, pero es un seco ¿por qué? Yo entiendo que una parte de la etiqueta de una discusión es que si yo estoy dando un argumento secado, mi interlocutor me tiene que decir, no, tu argumento está secado por esto y por esto y por esto, y el argumento correcto, pues sería a mi entender esto, esto, otro. Pero muchas veces ya tiramos lo del sesgo y es como la carta, ya hemos ganado, es que tú estás secado, y te quedas diciendo, tu criatura no. O como cuando la gente te dice, es que tú tienes ideología. Eso, por ejemplo, se ve mucho en los comentarios. Hace nada ha salido la entrevista que me hizo Alex Fidalgo y un comentario que se repite bastante según me han comentado es que este psicólogo tiene mucha ideología. Y yo he pretendido, claro, y tú es que eres Mr. Spock, ¿no? Y tú no tienes ideología, tú eres un ente de razón pura. Que normalmente, además, no tengo ideología, quiere decir soy más facha que una romería del Valle de los Caídos. Es mi experiencia particular, pero bueno, también Internet supongo que también nos cerca. Entonces, claro, tendemos a pensar que somos mucho más razonables, mucho más objetivos, mucho más competentes. Creo que en parte como una forma pues, de proteger nuestra propia sensación de valía y pues, poder vivir con nuestras propias contradicciones que todos inevitablemente vamos a caer en ellas. Es como cuando se habla de la disonancia cognitiva. Es que la disonancia cognitiva no es excepcional, la disonancia cognitiva es el estado normal de las cosas porque muchas veces pues emitimos reglas verbales y decimos hay que hacer las cosas así, 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 pero luego la realidad a veces nos obliga a hacerla de otra manera y entonces pues tenemos que justificarla. No sé si me explico. Entonces, pues, yo creo que el tema de los sesgos se ha devaluado un poco porque además es que no podemos perder de vista otra cosa que me parece importantísima, que es que, y para nada era mi intención cuando yo escribí el libro, era que la mayor parte del tiempo pensamos medio bien. O sea, una cosa es decir, el ser humano no es un pensador racional o tiene que obligarse y necesitamos mecanismos de control para ser racionales en el sentido de no cometer falacias lógicas o no dejarnos llevar en exceso por nuestros sesgos, pero en general, de hecho, hay un libro que se llama En defensa de la racionalidad, el nombre del autor ahora se me escapa, muy interesante, donde el autor precisamente argumenta con una sólida evidencia, con muy buenos ejemplos, que al contrario nuestro razonamiento funciona muy bien la mayor parte del tiempo, porque si no, pues no estaríamos aquí. Tanto a nivel tecnológico, o sea, el hecho de que tú y yo estemos hablando, ¿de dónde me estás llamando? Alicante. De Alicante, yo estoy en Barcelona por un aparato que hasta hace pocos años, que de hecho, cojones, cuando yo era pequeño, había una película de Cyberpunk malísima que salía Mick Jagger, no me acuerdo más que salía Mick Jagger y que era un mojón, donde la gente se hacía videollamadas con unos dispositivos que eran, y eso era ciencia ficción, eso era hechicería. Y ahora estamos tú y yo aquí haciendo esto para además grabarlo en vídeo en tiempo real para luego, sin tener un plato de televisión ni nada, luego subirlo a un sitio donde cualquiera puede verlo. Y como sociedad también, el hecho de que la sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad increíblemente compleja, compuesta de un mogollón de partes móviles. Tanto es así que muchas veces, precisamente por estos sesgos de disponibilidad y representatividad, mucha gente llega y dice, es que el Estado no hace falta porque no sé qué. Y claro, tú, porque no entiendes todas las cosas que el Estado hace, que luego podemos discutir si la hace mejor o peor. Por supuesto, eso siempre es otro tema. ¿No? Y esa complejidad no se podría haber producido si sistemáticamente pensáramos mal, no habríamos extinguido o no habríamos avanzado más allá de un mínimo estadio social, tecnológico, científico y tal. Pero es bueno ser consciente y es bueno no ser escéptico, y yo lo decía el otro día en Madrid, el escepticismo bien entendido empieza con uno mismo y empieza con sus creencias. Y luego, a partir de ahí ya, pues podemos verlo con más calma. Sí, ya te digo, a mí personalmente me gusta como ejercicio porque, bueno, luego comentaremos un poquito, ¿no? Que a veces, pues como decía Kahneman, ¿no? Que cualquier impresión a veces la deja en un segundo plano, ¿no? Y sacar ese sistema 2 a pasear y decir, bueno, esto que me está llegando es verdad todo, puedo estar sesgado, puedo estar influenciado por una emoción, puede ser cierto, ¿no? Claro, es que, a ver, Kahneman es el primero que dice que él estudiar durante décadas y décadas todo este tipo de fenómenos pues no le ha ayudado gran cosa, que él sigue. De hecho, precisamente una cosa que es menos conocida, creo yo, de la que al menos yo he leído menos hablar, es de que Kahneman y Tversky empezaron sus investigaciones allá por los años 60-70, precisamente porque se dieron cuenta de que ambos, siendo psicólogos con una sólida formación en metodología, y eso incluye una sólida formación en estadística, se dieron cuenta de que sus inferencias estadísticas eran, por lo general, una puta mierda. Y entonces dijeron, vamos a ver, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos personas formadas, hagamos este mojón de inferencias o este mojón de predicciones? Y entonces, pues, se dieron cuenta de que, bueno, pues que había una serie de fallas de razonamiento en las que era muy fácil caer, porque además tú haces siempre un trabajo estupendo presentándote a ti mismo una realidad consistente en la que además tu conducta, por supuesto, y tu razonamiento y todo son consistentes con lo que tú percibes. Había quien decía, no recuerdo qué autor era,
que al final el cerebro, una parte de lo que hace el cerebro, o una parte de aquello en lo que consiste la conciencia, es en darle sentido global a un montón de estímulos disjuntos, un montón de estímulos que en sí serían una ensalada, ¿no? De sensaciones, imágenes, sonidos, porque al final también el pensamiento y la memoria, todo es lenguaje y percepción. Cuando tú recuerdas algo, tú lo que estás haciendo es volver a verlo. Que no esa visión o esa imagen no provenga de una estimulación externa de la retina, no cambia que el proceso sea similar o idéntico. Entonces, Kahneman ya nos prevenía de que, bueno, que hay que tomarse esto con cautela, y él daba algunas pautas que pueden mejorar tus posibilidades, pero siempre tenemos que asumir que la infalibilidad esta, que como te decía antes, alguna gente pues a veces los ves y parece que esto es una cosa que le pasa a los demás, esa no existe. Y que el razonamiento motivado es precisamente uno de los fenómenos probablemente no solo mejor apoyados, ¿no?, sino más relevantes a la hora de entender la conducta humana, junto con las leyes de la conducta, como son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, las operaciones de discriminación y todas las cosas que trabajamos desde el análisis de la conducta cuando estamos ya bajando al nivel de la conducta de un organismo concreto. Entonces, claro, yo creo que al final el libro lo que pasa es que acaba dando un mensaje que quizá en exceso pesimista a veces, o se puede sacar, porque yo no sé si lo doy o es que se puede sacar con facilidad, de que madre mía, es que no damos una, es que somos gilipollas, no te puedes fiar de lo que recuerdas, no te puedes fiar de lo que piensas, no te puedes fiar de lo que percibes, esto es una ilusión, esto es mentira, esto es un sesgo, lo otro. Y tampoco es tan así, pero saber que estos fenómenos ocurren, pues yo creo que te puede ayudar un poco a bueno, pues a tener mejores posibilidades de darte cuenta, de no caer en ello. Y si, por supuesto, siempre lo vas a ver mucho más claro en los demás que en ti. Pero bueno, eso es naturaleza humana. Sí, es verdad que es curioso que las mismas personas que me están comentando que a lo mejor que tanto por qué creemos en mierda, que es tu primer libro, ¿no?, como por qué compramos La burra, que es tu segundo libro, y en común lo que te decía, por ejemplo, con el de Todo es mentira de Jaime, muchas veces caen en ese nihilismo, ¿no? Y dice, bueno, entonces ya está. No vemos una realidad común, no es objetivo, nos engañan, estamos sesgados, con lo cual al final vuelven al punto de partida, esto no vale para nada. Pero yo creo que precisamente dais un mensaje opuesto, es simplemente, ¿no?, abre los ojos, estate atento, reflexiona y mira a ver, analiza lo que estás pensando y cómo luego estás influenciado a la hora de tomar decisiones. Y a mí me gustaría, Ramón, a ver si, porque muchos de los oyentes, o imagino que prácticamente la mayoría de los oyentes de este podcast, pues están en el tema de salud, de entrenamiento, de fisiología, de nutrición. ¿Nos podrías poner para que alguien aterrice por si de momento está diciendo, bueno, me están hablando de sesgos, de Kahneman, de heurísticos, a mí me estoy perdiendo un poco? ¿Nos podrías poner algún ejemplo de, por ejemplo, de cómo nos podrían afectar nuestra toma de decisiones a la hora de hacer una elección sobre no sé, algo respecto a la salud, nutrición, entrenamiento? Bueno, el heurístico de disponibilidad o representatividad es la tendencia que tenemos a pensar que cuando algo se nos representa con más facilidad, o podemos recordarlo con más facilidad, porque por ejemplo ha aparecido mucho en los medios, hemos leído sobre él o lo que sea, es más probable que eso ocurra, o es más frecuente que ocurra, o es ejemplos clásicos que se ponen siempre para explicar esto es por qué la gente le tiene miedo a los aviones pero no a los coches cuando en los coches se mata mucha más gente. Pues porque en los medios la cobertura de las epidemias de ocupas, que en realidad no son tales, bueno, pues porque en los medios salen. Entonces estoy seguro que en el mundo de la nutrición, la dieta, etcétera, pues por ejemplo este fenómeno se tiene que dar con cierta frecuencia. Las modas o los descubrimientos o las tendencias que salen muchísimo en los medios, que además me imagino que tienden a ser, si son como en el resto de campos, ¿no?, muy endogámico, en el sentido de que cuando le da una moda pues todo el mundo habla de lo mismo, ¿no?, pueden hacer que se sobreestime pues la eficacia, la popularidad, la importancia, etcétera. Yo me di cuenta mucho de este fenómeno, pero con las redes sociales en general, porque las redes sociales hacen un trabajo estupendo convenciéndote de que son mucho más relevantes y mucho más importantes fuera de lo que realmente son. Y hace poco leía en Twitter un caso que me hizo mucha gracia de una persona que, bueno, no me preguntes cómo llegué, que decía, pues fíjate lo que es Twitter fuera de Twitter. Que es que yo voy y me viene a hablar una persona en mi trabajo y me dice que ella sigue un podcast muy chulo que lo llevan unas chicas que se llama Estirando el Chicle. Y resulta pues que bueno, que ese podcast pues estuvo en una polémica muy grande porque llevaron a una cómica muy transfoba y se formó un cipote muy gordo y pidieron perdón, pero luego no pidieron perdón. Bueno, no sé, no seguí del todo el caso. El caso es que hubo una polémica muy gorda, ¿no? Y entonces esta persona, el que escribe en Twitter, dice, sí, yo le contesté, sí, es verdad, yo creo que ese podcast era muy divertido, pero después el follón que se formó, no sé qué, ya dejaba de seguirla. Y entonces esta persona dice, ¿qué follón? Y claro, no está en Twitter.
Pero claro, como tú estás en Twitter y tú ves esto, tú crees que todo el mundo está en esta polémica y que todo el mundo sabe de lo que estás hablando y que todo el mundo está al tanto de esto y tiene opinión sobre este tema por el tema del heurístico de disponibilidad. Por supuesto, podemos vernos sesgados por falsas proclamas de autoridad. El principio de autoridad en cuanto a persuasión es precisamente lo que nos permite que la gente te justifique cualquier mierda diciéndote, bueno, es que hay estudios. Ya, bueno, pero es que estudios hay de cualquier puta cosa y no todos los estudios son iguales y además un estudio solo no nos dice nada, por muy bien hecho que esté, un estudio que esté maravillosamente hecho, metodológicamente impecable, bien, pues nos da una indicación de que merecerá la pena ir en esa dirección o mirar en esa dirección, pero no sabemos nada hasta que no se acumula una cierta, nos alcanza una masa crítica en cuanto a réplicas, en cuanto a revisiones, etcétera. Entonces ya podemos decir, oye, pues mira, ahora ya tenemos un buen montón de estudios, ahora ya tenemos una buena cantidad, entonces pues la evidencia parece que va hacia aquí y rara vez, si es que alguna, te vas a encontrar una revisión sistemática que diga la evidencia es unánime y es para acá. Pues no, te vas a encontrar generalmente pues que parece que es más para acá que para acá. La ciencia parece muy frustrante. Porque además, de hecho, la gente suele pensar que la ciencia da certezas y en el mejor de los casos las certezas más grandes que yo he visto en ciencia son no hay evidencia de esto. Pero eso se suele decir no como un no tajante, aunque yo a veces lo diga porque también a veces la divulgación baja a lo coloquial y siempre están dando esa línea muy fina entre no ser demasiado técnico porque entonces no te entiende ni Dios y no ser demasiado simplista porque entonces a lo mejor ya no estás contando la verdad. Entonces, por ejemplo, a tus oyentes les puede afectar el tema de que determinadas cosas por este heurístico de disponibilidad se vean más representadas y entonces parezca que son más frecuentes o que tienen más apoyo, que tienen más evidencia o que todo el mundo lo está haciendo, bueno, en realidad no. Les puede afectar el principio de persuasión de autoridad, ¿no? El que determinados influencers, determinados gurúes, gente que se sigan mucho, que sean muy conocidos y muy reputados en este campo, digan que no sé qué es la polla y luego resulta que a lo mejor pues no es la polla, lo que pasa es que lo ha dicho este, porque además, vamos a volver a Kahneman, lo que hace para mí a Kahneman un científico excepcional no es sus descubrimientos y sus investigaciones, que son súper relevantes, es que cuando Kahneman publica Pensar deprisa, pensar despacio, hay un trozo de ese libro que hay que tirarlo a la basura. Porque es un trozo en el que él manifiesta y explica y manifiesta su apoyo por una cosa que se llama priming social, un fenómeno supuestamente de influencia inconsciente del entorno en el comportamiento propuesto por un psicólogo llamado John Bargh. Y se ha demostrado que eso no replica, no tiene validez y que de hecho pues probablemente el señor Bargh haya hecho cosas bastante truchas con los estudios, no tanto de inventárselos como de pues masajear mucho los datos y tal. Y lo que hace grande a Kahneman es que Kahneman, cuando sale todo esto y todo esto se destapa y empiezan a salir las críticas y tal, pues Kahneman se lo mira bien, se lo mira con cuidado y dice, pues estaba equivocado. Pues realmente puse mi fe y puse un apoyo en unos estudios que si los hubiera mirado cuidadosamente, pues probablemente no debería haberlo hecho. Entonces, claro, pero fíjate que hasta entonces el hecho de que Kahneman hubiese apoyado esto le daba a John Bargh una credibilidad gigantesca porque, hostia, Danny Kahneman que está diciendo que esto es la hostia. ¿Cómo no va a ser la hostia? Y hemos tirado, sabe Dios qué, de dinero y de tiempo en cosas como el test de implicit bias, el test de sesgos implícitos, el test de actitud implícita, que se supone que es un test que mide mierdas como el racismo y que no miden un carajo. No miden un carajo, pero la autoridad ahí pesa mucho. Por supuesto, hay muchos más sesgos. Por ejemplo, la preferencia por lo nuevo, ¿no? Este efecto de que si algo es más nuevo, necesariamente tiene que ser mejor. Y se da mucho en psicología, por ejemplo, en el campo de la psicoterapia. Cuando tú te pones a formarte, como ha sido mi caso, en terapias contextuales, terapias de tercera generación, hay una crítica que se hace sostenidamente y una crítica válida que es, bueno, esto realmente cuánto aporta de nuevo desde el campo del análisis de la conducta original y cuánto es más volver a los principios de una forma que a lo mejor sea más digerible para la gente que, por ejemplo, tiene condicionamientos aversivos con el conductismo. Porque cuando yo hice el máster, por ejemplo, sobre terapia contextual, una cosa que me encontré es que había una cantidad insólita de psicólogos y psicólogas que venían de la Gestalt, que venían de psicoanálisis y que venían de aproximaciones completamente anticonductuales, pero claro, es un conductismo como amable, ¿no? Como, bueno, esto no es conductismo, porque el conductismo da miedo. Eso también puede suceder, el hecho de que pues, el sesgo de confirmación, por supuesto, el prestarle atención a los estudios que dicen que si tú eres un fan de la dieta keto, que la dieta keto es la polla, ignorando pues todas las revisiones que haya que digan que la dieta keto en realidad pues no tiene más efectividad que la dieta no keto, que yo tampoco sé cuál es cuál, ni estoy al tanto de eso, ni nada. O sea, yo no tengo un conocimiento más allá de superficialísimo. Pero esto podría suceder, que tú creas lo que quieras creer, sesgo de confirmación, pero esto no es en el campo de la nutrición, esto es en la vida. O sea, es de los fenómenos. Pero fíjate, curiosamente, el sesgo de confirmación hace unos pocos años aparece en una serie de réplicas que demuestran que no es que no exista, pero que el efecto podría no ser tan potente como inicialmente se pensaba. De hecho, gran parte de la crisis de replicación en psicología
este es otro sesgo, ¿no? El tema de la necesidad del clickbait, ¿no? De crear titulares. Cuando se habla de que la mayor parte de los estudios en psicología no replicaban, no es que no replicaran en el sentido de que no saliera nada. En muchos de estos casos, la réplica lo que quiere decir es que el tamaño del efecto era inferior. O sea, este efecto parece que se da, pero no se da con la intensidad o con la fuerza o con la frecuencia, o no es tan determinante como a lo mejor se podría haber pensado en un primer momento. Entonces, el sesgo de confirmación parece que existe, pero tampoco parece que nos afecte tanto. O sea, claro, es que es lo que te decía antes de que también es muy fácil coger y tirar otra toma por culo y decir, pues gilipollas. No, tampoco. O sea, estas cosas pasan, estos fenómenos ocurren, está bien saberlo, está bien estar atento, pero en general, a poquito que hagamos un esfuercito por no... al final creo que sobre todo lo importante es la demora. Lo que creo que nos mata siempre en este tema es la inmediatez, porque al final lo heurístico, y por definición los secos, son respuestas rápidas, son respuestas instantáneas. Cuando yo creo que insertamos algo de demora, algo que encima nuestro contexto nos dificulta, porque las redes sociales, todo lo que tiene que ver con Internet, los teléfonos móviles, todo esto, dificultan la reflexión y dificultan la demora necesaria para digerir lo que has leído. En cuanto insertamos un poco de demora, la gente suele mejorar bastante en cuanto a la posibilidad de evitar ciertos sesgos o la solidez del razonamiento, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces el incentivo, el sistema de incentivos ya es, venga, veo esta mierda, me gusta, RT. O esta mierda me gusta, me la creo, la tiro. Y esto nos pasa a todos, a mí me ha pasado también. Entonces yo creo que aquí la demora es quizá el único antídoto que puede haber. El no reaccionar inmediatamente, el único antídoto que puede haber de cara a esta tendencia a sesgarnos. Sí, yo creo que, bueno, la demora, ¿no? Lo que siempre al final se ha dicho, contar hasta 10, respirar tranquilamente, no responder hasta dentro de un tiempo, porque eso al final, si volvemos a la analogía, ¿no? Que se utiliza bastante, ¿no? La del jinete y el elefante, o la sistema 1, sistema 2, sistema límbico, corteza prefrontal. Al final, si demoras, cojas la analogía que cojas, pero al final, si demoras, lo que haces es que eres capaz de no ser tan emocional, ¿verdad? Es que necesitamos las emociones para tomar decisiones. Si no tuviéramos emociones no podríamos decidir en la mayor parte de los casos. Hace tiempo leía sobre unas personas que tienen una determinada lesión en el sistema límbico y lo llaman síndrome de Spock, ¿no? En homenaje a Star Trek, que son personas que parece ser que carecen de la capacidad de sentir emoción. Y entonces estas personas, de los corolarios de esto es que no pueden decidir, porque claro, es que te da todo realmente igual. Quiero decir, si tú, por ejemplo, le dices, ¿qué quieres comer esto o esto? ¿Qué quieres ponerte esto o esto? Son incapaces. Se ven paralizados por la indecisión porque, claro, nosotros necesitamos un componente emocional, motivacional, si quieres llamarlo así. La emoción no es mala. El tema es entender cómo funciona. Y el tema es entender además que un razonamiento emocional tampoco es necesariamente incorrecto. O sea, quiero decir, si a ti alguien te hace una injusticia y tú te cabreas como una mona, eso no le resta valor a tú. Es como la gilipollas esta que dicen, es que me lo dicen mucho y me cabreo un montón, ¿no? De, es que vaya psicólogo, así hablarás en la consulta a tus pacientes. Y dices, vamos a ver, en primer lugar, los razonamientos o los argumentos son verdad, se digan con o sin taco. O sea, si un razonamiento es correcto con taco y es incorrecto dicho con bellas palabras si es que es incorrecto. O sea, esto es como decir que yo qué sé, que la teoría de las leyes de las ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell o algo así son falsas si las dices con taco, mira. No. En segundo lugar, es la cuestión del contexto. En ciertos contextos la respuesta emocional es perfectamente adecuada, es perfectamente adaptativa, como tú lo quieras llamar. En realidad adaptativo es todo, pero bueno. O sea, que hay veces que es que razonar cabreadamente pues puede ser el mejor curso de acción. Entonces, es que volvemos a lo mismo, claro, nos gusta, y esto pues también es otro heurístico, ¿no? Las explicaciones sencillas, ¿no? Emoción buena, emoción mala y tal. Y no es tan así. Pero sí es cierto que a veces la emoción puede sesgar, puede torcer nuestra toma de decisiones y entonces pues ahí efectivamente la demora puede ser útil, pero hay veces que, oye, alegrarse mucho y tomar una decisión impulsiva puede ser un curso de acción perfectamente estupendo. Y un aprendizaje, seguramente. Salga bien o salga mal, un aprendizaje, ¿verdad? Claro, bueno, es que aprendizaje se produce siempre. Nosotros es que aprendizaje la gente parece que le da una connotación que es, yo creo que incorrecta, bueno, como mínimo incorrecta a nivel técnico, ¿no? Que es que además repetir una cosa que tú ya sabes también es un aprendizaje, porque el aprendizaje no solo tiene que ser una cosa nueva. Si yo vuelvo a realizar una conducta que antes en el pasado me ha servido bien y me vuelve a servir bien, yo estoy consolidando esa conducta y estoy aumentando la probabilidad, estoy reforzando esa conducta, estoy evitando que esa conducta... Eso también es un aprendizaje. Lo que pasa es que parece que aprendizaje es solo lo molón que es, pues he descubierto una cosa que no sabía o he aprendido una habilidad que no tenía. Bueno, pues tampoco es tan así.
Pero claro, es lo que tú dices. Al final tú tienes que acabar identificando en qué contexto las respuestas emocionales pueden ser o no mejores. Y esta demora, Ramón, cuando entramos en disonancia cognitiva, es decir, explicado muy brevemente, ahora tú lo explicarás mejor que yo, cuando alguien sabe que está haciendo un acto que no se identifica con ellos o que no les va bien a ellos, pero aún así lo ejecutan o lo hacen, esta demora hace que finalmente cambie nuestra conducta. ¿Es entrenable o esas disonancias cognitivas es imposible que tengan un final o las podamos, digamos, mantener a raya siempre? En líneas generales es que... A ver cómo explico esto. Cuando viene la gente a consulta, por ejemplo, y me dice, yo tengo determinados pensamientos que me causan mucho malestar, ¿vale? Yo pienso cosas y me siento mal. Y yo no quiero pensar estas cosas. Pues la respuesta que yo le digo es, pues aquí no es. Y te vas a comer una mierda porque tú no puedes controlar lo que piensas. Del mismo modo, no podemos controlar si aparece o no una incongruencia que nos produce esa sensación de disonancia cognitiva o si a veces nuestra conducta, debido a los reforzadores del entorno y a las contingencias de nuestro entorno, no contradirá, por ejemplo, una de las reglas verbales que nosotros tenemos y las que se supone que rigen nuestra conducta. Entonces, eso tú no lo puedes saber. Lo que puedes hacer es, lo que sí puedes controlar o puedes intentar controlar es cómo reacciona ante la aparición de un pensamiento o cómo reacciona ante la aparición de una emoción o cómo reacciona ante la aparición de determinados estímulos si conoces la relación entre el estímulo, tu conducta y la consecuencia. O sea, ves la contingencia de tres términos. Entonces, cuando aparece una disonancia cognitiva, el primer paso creo que es una cierta flexibilidad. La disonancia cognitiva, a fin de cuentas, viene de la incompatibilidad entre dos cosas que son rígidas. El ejemplo clásico de fumar es muy bueno aquí. ¿Por qué? Pues porque si yo fumo, pero yo sé que fumar es malo, ahí no hay compatibilidad posible. No hay forma de que yo pueda, aparentemente, porque luego lo hacemos, flexibilizar estas dos cosas. Luego, ¿cómo lo consigue la gente? Pues la gente lo flexibiliza con justificaciones, ¿no? Pues bueno, pues algo hay que morirse, o yo no fumo tanto, o en mi familia tenemos buena genética y la gente fumaba y vivía hasta los 90 años, o bueno, un cigarrillo electrónico y no es nicotina pura, o es pipa de agua, o bueno, yo qué sé, yo he visto todo tipo de excusas, ¿no? Que los porros no son nocivos, me han dicho muchas veces, y dices, tú, macho, las ganas que tienes. Entonces, claro, cuando la disonancia cognitiva aparece, lo que simplemente nos están señalando es una inconsistencia. Y esa inconsistencia pues se tiene que atender. Claro, muchas veces la forma mejor de solventar esa inconsistencia es cambiar la conducta, pero no siempre es fácil cambiar la conducta. No siempre es fácil dejar de fumar. Cuando tú haces algo que sabes que no está muy bien, normalmente antes incluso de pararte a pensar en si está o no está bien, ya has armado la justificación. Yo en clase esto lo ejemplifico mucho. Como yo doy clase en cuarto de carrera, pues muchos de mis alumnos ya tienen carnet de conducir. Entonces siempre si preguntas quién conduce aquí, pues lo normal es que hay unas cuantas manos, ¿no? Incluso a veces la mayoría. Y entonces tú preguntas, vamos a ver, ¿cuántos de vosotros habéis saltado un semáforo en rojo alguna vez? Y casi todo el mundo, por no decir todo, alguna vez se lo han saltado. Y entonces les pido que recuerden la última vez que se saltaron un semáforo en rojo. Que de hecho hay veces que te dicen, no, pasas un rato viniendo para acá. No es fácil. Entonces les pregunta y dice, bueno, ¿y por qué te lo saltaste? Y siempre hay un motivo externo a ello. El semáforo está tapado por un árbol y no se ve. Era de noche y no había ni el potato. Tenía muchísima prisa y no había tráfico. Siempre hay varias razones por las cuales yo puedo compatibilizar el sí, hay una regla y me he saltado una regla y está mal saltarse reglas, pero en cambio, luego le pregunto, vale, tú estás en el cruce y vas a meterte y entonces un hijo puta salta un semáforo y un tipo, no digo nada por no secar, perdón, un tipo se salta, me ha adelantado, un tipo se salta el semáforo delante de ti, tienes que frenar, no pasa nada, pero el tío se salta y ¿qué es lo primero que tú piensas? Pues piensas que es un cabrón, piensas que es una desgracia, piensas que es tal, ¿por qué? Porque a ti no se te ocurre decir, bueno, es que a lo mejor tenía prisa, o es que a lo mejor no vio el semáforo porque hay un árbol, eso nunca se te ocurre, eso siempre es lo que se llama el error fundamental de atribución o el sesgo actor-observador, que es el nombre técnico que le daba el psicólogo Richard Nisbett. La idea es que cuando nosotros hacemos atribuciones de nuestra conducta, usamos unas reglas diferentes que cuando hacemos atribuciones de la conducta de los otros. Entonces, claro, a la hora de resolver la disonancia cognitiva, pues eso también va de coña. ¿Por qué? Pues porque justificar nuestra conducta es mucho más fácil. Las conductas de los otros no nos causan disonancia. Tanta, a no ser que sea una persona que conocemos muy bien y su actuación sea completamente contraria a nuestras expectativas. Porque muchas veces pues decimos, pues es que en realidad era un saco de mierda y ya está. Y nos quedamos tan pichi. Completamente. Y de estos sesgos, Ramón,
¿Cuáles son algunos sesgos cognitivos comunes, crees, que las personas pueden encontrar cuando intenten, o a lo mejor en tu consulta ya lo has visto, que intentan realizar cambios saludables en su estilo de vida, como mejorar una nueva rutina de ejercicios o cambiar la dieta? Hombre, el primer sesgo, bueno, no sé si sesgo, pero el primer error es pensar que existe una cosa llamada fuerza de voluntad. En realidad, el mayor error que existe cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la psicología y la conducta es pensar que existen cosas internas. Una cosa que yo digo mucho es que la gente dentro lo que tiene son tripas, no tiene fuerza de voluntad. Hablar de personalidad es, bueno, sí es un patrón consistente de comportamiento, pero la personalidad no es algo que tienes, es algo que haces. Cuando se dice que la gente tiene un odio, no, odiar es un comportamiento, odiar es algo que tú haces. La homofobia no es una cosa que tú tienes como el que tiene un grano, es una cosa que tú haces. Entonces, claro, para poder cambiar la conducta, lo primero que tú tienes que entender son los factores que controlan esa conducta. El ejercicio, por ejemplo, o el cambio en la alimentación, tienen un problema además, que es un problema básico, que es que el valor de un reforzador, el valor de una recompensa, el valor de una gratificación, una consecuencia positiva de una conducta, está, entre otras cosas, influido por la distancia temporal entre la conducta y la llegada del reforzador. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar? Porque el reforzador es de gran tamaño, hay un sueldo, bueno, aunque sea una mierda de sueldo, pero no se lo compra con nada por nada, y además tenemos una expectativa, una relación de contingencia previamente establecida de si yo voy a trabajar, cobraré. Entonces, de hecho, hay ecuaciones que miden esto, las ecuaciones de Masur, donde se pone en valor como muchas veces, pues un reforzador de poco valor, como por ejemplo, quedarte tumbado en el sofá viendo la tele, que a lo mejor no es una cosa que te satisface mucho, pero es inmediata, prevalece sobre un reforzador que va a venir dentro de mucho tiempo, que es por los cambios físicos a consecuencia de coger estos hábitos. Entonces, la clave aquí consiste en realizar un proceso de aprendizaje, lo que en lenguaje común llamamos desarrollar un hábito, tal que no se requiera control ejecutivo, sino que además ya hayamos traído temporalmente ese reforzador cerca. No porque el cambio sea inmediato, de hecho, cuanto más deporte haces y más en forma estás, más difícil es progresar. Sino porque tú ya lo que tienes es un aprendizaje de hacer esto a mí me funciona, hacer esto a mí me sienta bien, con lo cual, por eso hay gente que dice, yo disfruto de las agujetas. Eso es mentira, nadie disfruta de la agujeta. Nadie disfruta del dolor o del sudor o del acaloramiento o de la sensación de ahogo durante una sesión de entreno per se. Lo que pasa es que tú puedes acabar condicionando esas sensaciones aversivas con la señal que dice, pero es que esto anuncia que te vas a poner más cachas, que te van a salir los abdominales, que te va a doler menos la espalda, que te vas a encontrar mejor, cualquiera de los beneficios que para ti sean representativos del ejercicio. Entonces, este proceso, para que se pueda realizar, una de las cosas que tenemos que hacer es poner todos los cambios que podamos en nuestro entorno, y por entorno entiendo no solo el entorno físico de nuestras casas, nuestras oficinas, lo que sea, sino también el entorno social, para que la conducta que yo quiero realizar se facilite y, si es posible, se complique realizar la conducta que yo no quiero realizar. Quiero decir, si tú quieres, por ejemplo, reducir tu consumo de alcohol porque te has dado cuenta de que últimamente, que esto además hay algunos autores que apuntan en esta dirección, aunque la evidencia ahí está un poco dividida, que se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas del confinamiento. Esto es gente que a lo mejor normalmente no bebía nada más que de manera social saliendo, pues empieza a tomar alcohol en casa y una vez que se acostumbra, aunque el consumo no sea excesivo, pero claro, si una cerveza diaria en la comida y una cerveza diaria en la cena son 14 cervezas al cabo de la semana. Si te preocupa esto y quieres reducir el consumo de cervezas, por ejemplo, pues tenerlas en casa, evidentemente, te va a dificultar el reducirlo. ¿Por qué? Porque el reforzador de la cerveza es muy inmediato y el reforzador de reducir esa ingesta y los beneficios que da beber menos, que son mogollón, tardan más en llegar. Entonces, confiar en la fuerza de voluntad o pensar que la gente que tiene mucha fuerza de voluntad, que tiene éxito, es porque tiene mucha fuerza de voluntad, eso ya de entrada es un error. La gente que tiene un físico fantástico, en muchos casos lo que tiene es un entorno que le favorece eso. Pensemos, por ejemplo, en los actores, su trabajo es estar bueno. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, no tengo que decidir qué voy a comer, porque tengo un cocinero que me prepara una comida de acuerdo a unas especificaciones, yo no tengo que decidir qué entrenar, porque yo tengo una persona que viene y además, ojo, no solo es que me diseña el programa, es que viene y está conmigo y me refuerza y tal, pues evidentemente cualquiera se va a poner mamado, pero no Jason Momoa o Hugh Jackman o ninguno de estos, cualquiera. Ejemplo totalmente a andar por casa. Yo ahora estoy siguiendo una rutina de entrenamiento en casa porque he tenido que dejar de trabajar con el entrenador fantástico que tenía por una serie de cuestiones de tener que reajustar gastos y tal, la hipoteca que sube y tal. Y entonces me hice con un programa de entrenamiento con pesas rusas para hacer en casa que son 15 minutos diarios. ¿Y sabes qué pasa? Que no tengo que pensar porque cada día, durante un año, cada día está prescrito y son 15 minutos.
Entonces, ¿qué pasa? Conveniencia, bajo coste de emisión de la conducta, más no tener fatiga de tener que decidir nada de esto, pues entonces resulta que estoy teniendo una adherencia buena, que a lo mejor no será el mejor programa del mundo, no será el programa con el que yo más rápidamente conseguiría mis metas, lo que tú quieras. Pero el caso es que lo estoy haciendo y al final el mejor ejercicio es el que se hace. O sea, Desde luego. entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere cambiar? En primer lugar, ver qué cambios se pueden hacer en el entorno que faciliten el emitir las conductas que quieres emitir. Y dificultar de paso las conductas que tienes que dificultar. Entonces, por ejemplo, pues eso puede ser juntarte más con una gente y juntarte menos con otra gente o juntarte con esa otra gente en otros entornos, ¿no? Puede ser el cambiar la compra que tú haces. Estas tonterías que se dicen mucho, pero que tienen un cierto fondo de no hagas la compra cuando estás hambriento, ir siempre con una lista, todo esto son intentos de control estimular que tienen una cierta eficacia. A menudo disponer las cosas para que sea fácil realizar la actividad deportiva, por ejemplo, la distancia al gimnasio es un factor. A qué hora muchas veces la gente cuando recomienda que te levantes temprano no es porque levantarte temprano sea mágico, es simplemente porque si te levantas temprano hay menos posibilidades de que te interrumpan. Yo me levanto a las 7 de la mañana, que no es tampoco el disparate de madrugar más loco que se puede escuchar. ¿Pero por qué? Porque a las 8 se levantan las niñas y en el momento en el que se levantan las niñas ya no se entrena. Y yo luego ya me voy a trabajar y hay días, sobre todo los días que estoy en consulta, que llego a casa a las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde no me voy a poner más espesas porque hay que dar de cenar a las niñas, porque el salón está, el comedor está tomado y porque ya no me sale de los cojones. Entonces, claro, me es más fácil levantarme a las 7 de la mañana, irme al comedor, hacer mi rutina de 15 minutos, 20, 25 con el calentamiento y ya está hecho. Pero claro, yo no hago fuerza de voluntad o hago un uso mínimo de esa fuerza de voluntad. Yo me lo he facilitado. Cuando he intentado, por ejemplo, ir a un box de CrossFit que había cerca de mi casa, además de que el CrossFit es de natural aversivo porque se pasa mal, porque sobre todo cuando no estás todavía acondicionado, pues se pasa mal, está el tema del tiempo. Y estaba 7 minutos andando de mi casa, quiero decir que no es que estuviera lejos, pero claro, tienes que preparar una bolsa, tienes que irte, hacer la sesión, que nunca empieza a su hora, que dura una hora, terminar la sesión, volverte a casa, pegarte una ducha, con lo cual de repente dices, es que esto me cuesta 2 horas. Y es muy fácil que salga algo que te impida hacerlo. O sea que yo no es que tenga una gran fuerza de voluntad y por eso entreno todos los días. Yo entreno todos los días porque me he puesto muy fácil el realizar esta cuota pequeña de ejercicio. Otra gente puede entrenar 3 horas diarias pues porque tiene un contexto que se lo permite. Entonces, esto también es muy útil de cara a darte tu autoinstrucciones, porque uno de los mayores fallos que cometemos es la comparativa. Es porque tú vas y te miras y vas al gimnasio y ves a otra gente que está más en forma que tú, que levanta más, que corre más, que tira más, y tú en realidad no tienes ni idea, primero, de su genética, porque puede ser que tengan una genética más dotada que la tuya. Segundo, ¿cuánto tiempo llevan entrenando? Porque muchos de estos igual llevan 15 años entrenando, pues claro que están más fuertes que tú. Tercero, no sabes de sus circunstancias, pues eso, si tienen más tiempo libre que tú, más disponibilidad que tú, si les cocinan o se tienen que hacer la comida ellos, en fin. Y luego, por supuesto, no sabes si se pinchan y ya cosas de estas, ya evidentemente, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tiene que entender la gente es que la explicación de la conducta nunca viene dentro del organismo. La explicación de la conducta siempre está en la interacción con el contexto. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, primero tienes que mirar tu contexto y decir, ¿mi contexto me ayuda o no me ayuda? ¿Y en qué puedo modificar yo mi contexto para que me ayude más a hacer lo que yo quiero y me dificulte hacer lo que no quiero hacer? Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Cuando echarle la culpa a la fuerza de voluntad es un disparate, es como echarle la culpa a tu signo del zodiaco, no tiene sentido. No, sí, yo las dos cosas que creo que más pueden ayudar, y el orden creo que tú lo has dicho perfectamente, lo primero es el contexto. Vale, es imprescindible. Hay gente que el contexto lo puede modificar hasta un punto. Hay cosas que no puedes modificar por tu estilo de vida, por tu situación, pero sí que puedes modificar ciertos aspectos para que el contexto facilite ese entorno. Y lo segundo, que yo también creo, bueno, que imagino que será mucho más complicado, es que yo veo que hay muchas personas que no son conscientes de que, a lo mejor yo desde fuera creo que los tienen o intuyo que los tienen, pero lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Mucha gente no es consciente de tener esos sesgos. ¿Podrías dar algún consejo, que imagino que es muy complicado, alguna estrategia para que una persona que nos esté escuchando que crea que no tiene ningún sesgo cognitivo se los autodetecte, haga esta reflexión y piense en alguna circunstancia, en alguna situación que está sesgada en algún aspecto? Te voy a ser muy sincero, Claudio. No sé si esta pregunta se puede responder por dos motivos. La primera es que yo creo que hoy día, con la difusión y lo de moda que está el tema de los sesgos, yo creo que nadie o muy poca gente va a considerar de verdad
que esté libre de sesgo, aunque luego actúe como si lo estuviera. O sea, todo el mundo te va a decir esto, es como un poco esa frase vacía que te dice todo el mundo de, hombre, claro, yo también haré cosas mal, como todo el mundo hace cosas mal, y cuando te preguntan ya, pero ¿qué cosas haces tú mal? No Eso sabes. es. ¿Vale? O sea, que yo creo que poca gente nos vamos a encontrar que esté así. Pero es que además yo creo que si una persona va por la vida diciendo conscientemente y firmemente, yo no tengo ningún seco, es que esa persona probablemente esté más allá de todo arreglo. Porque eh, y no te creas ahora lo estoy pensando, pero es que en realidad no es tan raro. Tú piensas que hay escuelas de pensamiento que están enteramente montadas en la base de que somos personas racionales y tal. Yo estaba pensando cuando me acerqué por primera vez al liberalismo y al libertarianismo y todo esto, por una persona que yo conocí en una asociación y me propuso varios autores para leer, ¿no? Mises, Hayek, Rothbard y tal. Y el primer libro de esos que yo leí fue La acción humana de Mises. Yo no había leído una mierda semejante de que leía Freud. De hecho, luego me enteré que Mises admiraba mucho a Freud, lo cual tiene todo sentido. Y Mises parte de la base de que toda la acción humana tiene como meta perseguir las metas del sujeto, y yo pensando, tú no has visto un fumador en tu vida, tú crees que la meta de... O sea, en realidad sí, pero no, porque lo que pasa es que él define las metas desde un punto de vista racional, ¿no? De que el sujeto tiene unos objetivos, que él los ha pensado y tal. En realidad fumar sí va una función y tiene una meta. Es que la meta no es una meta que el sujeto te diga, yo tengo esta meta cuando fumo que es causarme un cáncer. Y ahí hay siempre una glorificación de la racionalidad, ¿no? Es que, claro, de hecho, muchas veces es que te acusan de eso, de la racionalidad y de la falta de ideología, cuando están más ideologizados que nadie. Entonces, si te encuentras una persona así, es que probablemente es como si te encuentras con alguien que cree que la Tierra es plana y lo cree y ha hecho una inversión enorme de energía en creer en eso. Yo no creo que se pueda. Yo creo que si alguien tiene la suficiente humildad, y creo que esto abarca a la mayoría de gente, para decir, pues sí, seguramente yo tampoco razone siempre de forma completamente objetiva, el consejo que se puede dar es el que he dado antes, el tema sobre todo de vigilar tus propias sensaciones y vigilar si hay una reacción emocional, ¿no? Porque cuando hay una reacción emocional, cuando algo me gusta mucho, pues probablemente haya que mirárselo un poquito. Ojo, que a veces las cosas te las miras mucho y resulta que son verdad. Y te gustan y son verdad. O sea, no es tampoco que estés siempre equivocado. Esto es una cosa que la puse en Twitter y me llegó luego un pantallazo de que en un legendario grupo de mermados entendieron que es que yo solo busco cosas que me dan la razón a mí, y dices tú, pero fíjate qué bellísimo ejemplo, ¿no? De percepción sesgada. O sea, yo lo que digo es, precisamente, como sé que tengo sesgo, miro las cosas dos veces y, oye, si resulta que después de mirarme las dos veces siguen siendo correctas, pues qué alegría me llevo. Lo transformaron en yo solo miro cosas que me gustan a mí. Y dices, es que, de verdad, la merma es inacabable. La merma es inacabable. Es una de estas cosas de este mundo que nunca se van a notar. Imagino. ¿Y hay alguna, no sé, opción de, por ejemplo, las personas que somos conscientes de tener estos sesgos, ¿no? ¿Podríamos utilizarlos a nuestro favor cuando se trata de tomar decisiones saludables en lugar de vernos obstaculizados por ellos? ¿O utilizar estos sesgos cognitivos en nuestro favor es complicado? Es que yo no veo como un sesgo, hablando de sesgos como errores sistemáticos, un sesgo no veo cómo nos puede beneficiar. Supongo que a veces por casualidad, a lo mejor pensar de forma sesgada te puede llevar a acierto. Quiero decir, imagínate una persona que sea muy racista y automáticamente hay un delito en su casa y lo atribuye a un inmigrante, y resulta que es que va y la policía encuentra al ladrón y era un inmigrante. Y dices tú, bueno, pero es que eso no demuestra que tu seco sea correcto. O sea, tu seco acerta aquí por casualidad, pero estadísticamente pues podemos ver que esto no es necesariamente así. No sé si me explico. Entonces, yo creo que el problema es que cuando digo que no hay que demonizarlo, yo creo que nos referimos sobre todo a que hay que aceptarlos y que está bien vigilarlos y está bien intentar no caer en ello. De hecho, el método científico, al final, si te paras a pensarlo, es una forma que tienen los científicos de vigilarse uno a otro, precisamente porque los científicos se enamoran de sus ideas y a veces se encoñan demasiado con una teoría, y entonces pues pueden llegar a retorcer los datos porque esto tiene que ser así, y si los datos no me acompañan, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer para que salga lo que yo quiero que salga, porque es lo que tiene que salir. Entonces no veo que se pueda retorcer para usarlo beneficiosamente, porque es que entonces no es un sesgo. Entonces, no, si no te lleva a error, por definición es que no es un sesgo, para empezar. O sea, piensa que el sesgo es un error sistemático. No puedes seguir un sesgo y acertar. Y si te sucede por pura casualidad, y seguramente si lo vuelves a repetir, te irá mal.
Claro, pero ahí entra ese maravilloso sesgo de confirmación, ¿no? Para que tú te olvides pertinentemente de las veces que no te ha servido, pero aquella vez que te sirvió demuestre indudablemente pues, que eso es lo que tú dices sin lugar a dudas. Y ya está. Y te fumas un puro porque así es la vida. Aparte del contexto y el entorno que has comentado, tu experiencia como psicólogo trabajando con clientes, con pacientes, ¿sabrías decirnos cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las personas cuando intentan realizar algún cambio saludable en su estilo de vida? A la hora de, no sé, de llevar una dieta mejor, un entrenamiento, un estilo de vida, ¿se suele repetir algún tipo de patrón? No es un tema que yo toque mucho, con lo cual, pues realmente no te sabría decir con certeza, porque, claro, no me dedico a ese tipo de tareas. O sea, yo, por ejemplo, no trabajo nada de temas de alimentación, no tengo la formación específica. Puedo elucubrar, puedo suponer que los problemas principales que se enfrenta una persona en estos casos es, en primer lugar, la enorme cantidad de información y filtrar la información valiosa de la que no es valiosa. Una pregunta que me hace la gente, que se hace la gente y que a veces comentamos en las charlas y demás es: ¿cómo puede ser que teniendo un dispositivo en nuestros bolsillos con acceso a toda la información de la historia de la humanidad, la gente crea que la Tierra es plana o que Bill Gates nos va a meter chi en las vacunas y no sé qué? Digo, pues precisamente porque tenemos acceso a toda la información. Toda, sin filtro, ahí toda, a cholón. Y claro, y cualquier tonto de las pelotas tiene un altavoz como cualquier erudito, las personas sensatas como las insensatas, los listos como los tontos, los guapos como los feos. Y eso, por un lado, pues para alguna cosa es maravilloso, porque puede ser maravilloso que todo el mundo tenga un altavoz, y para otras cosas es horrible porque es horrible que todo el mundo tenga un altavoz, y al final es que no puede llover a gusto de todo. Así que el primer problema que tenemos es el filtrado. Piensa, por ejemplo, en el tema de las dietas, ¿no? La dieta paleo. Y luego te descojonas porque dice, ¿la dieta paleo? ¿Cuál es la dieta paleo? Porque según dicen los antropólogos, los historiadores de la prehistoria y demás, la dieta paleolítica era una cosa diferente según en qué región del mundo estuviéramos hablando, porque evidentemente, pues según qué regiones, la dieta paleo sería más carne, más pescado, menos pescado, o cosas así. La dieta keto, la dieta del limón. Esta mañana he pasado por un kiosco volviendo de la facultad. La dieta del arco iris, que no tengo ni puta idea de qué es eso. Entonces, ¿cómo discrimino yo? O sea, que hay un problema, en términos de análisis funcional, hay un problema de discriminación. Discriminar qué conductas van a ser exitosas de las que no. Y además de ese filtrado, los otros problemas suelen ser del contexto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una persona que quiere reducir los ultraprocesados, que habría de decir, porque en realidad procesado está todo, pero bueno, ultraprocesados, pues tiene una dificultad muy grande porque el contexto está lleno de oportunidades de consumir estos alimentos que además se diseñan para que sean más palatables. El ritmo de vida que llevamos muchas veces es incompatible con el descanso, con una vida menos estresante, que también es un factor importantísimo de la salud. El realizar ejercicio, según en qué contexto, puede ser muy complicado. Como te digo, yo puedo entrenar todos los días porque me he resignado a entrenar 15 minutos, no porque sea lo ideal, pero dice, bueno, 15 minutos, 5 días a la semana es mejor que nada. Pues ya está, y eso es lo que hago. Y ahí mi contexto me complica. Entonces, yo no buscaría nunca patrones de personalidad ni historias de estas. Yo miraría siempre eso en primer lugar. Es muy difícil discriminar la información buena de la mala, incluso yo creo que para vosotros los profesionales, porque por lo menos en mi campo es dificilísimo mantenerse al día. Yo entiendo que en el tuyo pues probablemente también lo sea. Y luego además entender bien cómo el contexto nos afecta y nos facilita o dificulta este tipo de cosas. Es lo que te digo, cuando tú tienes una gente que se ocupa de hacer cosas por ti, puedes tener mucho más tiempo libre para salir a correr 2 horas todos los días. Y dices, ¿tú a ti te gustaría salir a correr todos los días? Pues a lo mejor sí, pero como es que no ni me lo puedo plantear, pues ya está, pues no es una opción. Entonces tenemos que entender siempre además que esto enlaza con una cosa que a mí me da mucha risa cuando escucho la palabra, que es libertad, porque esto de la libertad a mí me descojona, ¿no? Se ha convertido en una palabra comodín que se tira para todo, porque a ver, ¿quién va a estar en contra de la libertad, no? Bueno, pues yo estoy en contra de la libertad. No estoy en contra de la libertad en el sentido de que estoy en contra de que la gente sea libre, sino que estoy en contra de la idea de que somos libres porque en realidad estamos determinados por nuestro contexto. Una persona es libre para elegir cuando tiene opciones. Una persona que no tiene opciones porque tiene 2 trabajos o tiene un trabajo en el que se parte el lomo y al que llega reventado y además luego tiene que realizar las tareas de cuidado y de mantenimiento mínimo de su vida, entonces a esa persona dile, no, es que si no haces crossfit es porque no tienes fuerza de voluntad. Mira, me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. ¿Entiendes? No, es que eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. Ya está. O sea, eso es un mal nacido. Claro, resulta que tú que te dedicas a estar bueno, te pegas sesiones de crossfit de 3 horas porque es que yo tengo fuerza de voluntad porque yo me levanto a las 6 de la mañana. Claro, te levantas a las 6 de la mañana, mesa puesta, cabrón. Así también me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, ¿y para qué me iba a levantar a las 6 de la mañana? Entonces, es que sé que soy muy pesado, pero es que el contexto es todo. La conducta, esa interacción entre el organismo y el contexto,
se explica es lo que se tiene que explicar en base a esos otros factores, buscar causas internalistas de tener fuerza de voluntad, no tener fuerza de voluntad, ser perezoso, no tiene ningún sentido. Solo sirven para que la gente muchas veces se justifique el abandonar algo que además es aversivo, es difícil, pues porque tiene un coste de respuesta mucho más elevado que el realizar determinadas conductas saludables. También es que la definición de conducta saludable ha cambiado. A mí una cosa que me llama mucho la atención, y no pretendo con esto para nada idealizar el pasado, es el hecho de que cuando tú ves fotos de gente mayor de hace décadas, la tendencia era más bien a secarse. O sea, la gente tendía a estar delgada, tendía a estar chupada, que no digo que fuera más saludable ni hostia. Pero claro, se mantienen unos ciertos niveles base de actividad física que hoy día no se mantienen. Yo cuando vi la película esta de Wall-E, a mí me hizo mucha gracia, porque claro, cuando tú tienes una cantidad tan grande de conveniencia, pues inevitablemente la gente no puede tener el nivel de salud física de quien se ve obligado, ¿no?, a moverse. Y nuestros cuerpos yo creo que están hechos para moverse. Cuando tú ves documentales en los que se aproximan los investigadores a tribus de bosquimanos o a tribus, y de nuevo, sin romantizar esa vida salvaje ni hostias mineras, tú los ves, están rajados. Y eso no toman batidos de proteína. Pero claro, pues igual andan kilómetros y kilómetros todos los días. Y ojo, y tampoco siempre, porque también hay tribus de bosquimanos que a lo mejor la obesidad es un valor cultural estético, ¿no? Hay determinadas tribus en las que, por ejemplo, en los hombres o en las mujeres la grasa es una cosa deseable, y entonces pues tienen unos físicos diversos. Cuando tú ves atletas top en su especialidad, hay atletas top en su especialidad que están muy lejos del ideal atlético que solemos tener en las revistas. Yo vi un montaje precioso de cuerpos femeninos y masculinos de atletas de diferentes categorías, de diferentes disciplinas, y era súper llamativo porque evidentemente el cuerpo de una lanzadora de martillo no le sirve de nada a una velocista y no le sirve de nada a una gimnasta rítmica. Y todos esos son cuerpos saludables. Toda esa gente está en un estado de forma formidable. Pero ¿cuál es el bueno? Entonces yo creo que hay que mirar más a qué puedo hacer, cómo puedo añadir este movimiento, cómo puedo añadir desde los pequeños hábitos de esto de coge más las escaleras, por ejemplo, cosas así, ¿no? Que de nuevo parecen tonterías y es fácil no tomarlo en serio, pero todo suma, a los grandes cambios de, pues oye, me voy a poner a prepararme para ver si puedo un día correr una maratón, por decirte algo así ambicioso, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es cómo nuestro contexto va. Una vez que hemos adquirido este hábito, como te decía, aunque el reforzador sea demorado, tú ya no de esa demora ya no pesa tanto. Porque ya una vez que tú, por ejemplo, empiezas a entrenar y empiezas a pues, verte mejor, o empiezas a sentirte mejor, o empiezas a poder realizar con más facilidad tareas que antes te costaban, la motivación que te busques, cosmética o no cosmética. Entonces, como te decía antes, esas sensaciones aversivas durante el ejercicio tú las asocias con el bienestar que has ido obteniendo, con lo cual esas sensaciones pasan a tener una valencia más positiva, en el sentido de que tú ahora las agujetas te gustan, porque es que hoy entrena bien, que esto seguramente sea una gilipollas, pero bueno. Entonces te quedas con esa sensación de, hoy lo he hecho, pero no porque tú disfrutes de las agujetas, nadie en su sano juicio disfruta de las agujetas, sino porque esas agujetas son la señal de que luego pues yo voy a tener o a mantener estas condiciones determinadas. Sí, has dicho una cosa que me gusta mucho, que es hoy en día con esto del móvil, ¿no? Con internet, tenemos un montón de información que dices, ¿cómo hay gente que puede creer que la Tierra es plana o que nos han metido chips con las vacunas o hay cosas? Pero al final, claro, tenemos que entender que hay tantísima información, que hay buena, hay regular y hay mala. Y en alguna ocasión me ha parecido leerte que comentabas que, ¿no?, que todo está un poquito mejor cuando solo teníamos los blogs, porque es verdad que para hacer un blog parecía, ¿no?, que tenía que haber un poquito más de... También una señal que me estoy haciendo mayor, ¿eh? O sea, las cosas como son. Este tipo de comentario de todo era mejor cuando yo era más joven. Esto es lo que... No, pero lo quería enlazar con, a ver, las redes sociales. A mí me gustan bastante las redes sociales con un uso, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo, lo que has comentado antes, yo gracias a estar en las redes sociales, pues no sé si por algoritmo o por seguir a la gente que sigo que te entrevistan o te siguen a ti, pues te he conocido a ti, me he comprado tus libros y me ayuda a formarme, a leer. Pero claro, yo también entiendo que las redes sociales mal utilizadas puede ser un campo de peligrosísimo. ¿Hasta qué punto crees que el peligro es de las redes sociales y hasta qué punto crees que el problema, mejor dicho, más que el peligro, el problema es de la red social per se o el problema es del usuario que el usuario medio hace mal uso, valga la redundancia, de estas redes sociales, Ramón? El problema no es ni de uno ni de otro, es de la interacción entre ambos. ¿A qué me refiero? A ver, partimos de la base de que estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Se puede hacer buen uso y puede haber consecuencias beneficiosas del uso de las redes sociales y puede haberlas negativas. Hay gente
que ha encontrado al amor de su vida. Hay gente que ha hecho, como en mi caso, amistades y ha conocido a gente maravillosa a través de las redes sociales. Para mí Twitter ha sido y es una fuente de acceso a información, artículos, novedades, etcétera, etcétera, que me han ayudado muchísimo a mantenerme al día en mi trabajo, que habría sido a lo mejor más difícil de eso. O sea que las redes sociales tienen un lado positivo, indudable. ¿Se puede hacer mal uso de esto? Que es la clave, porque no cabe, en mi opinión, hablar de adicción, en el sentido de que, primero, no creo que se pueda hablar de adicción a las redes sociales, y en segundo lugar, las redes sociales no creo que sean per se adictivas. Sí es cierto que el diseño de las redes sociales y el entorno en el que tú estás cuando estás usando las redes sociales, ese entorno virtual, están diseñados para incentivar el máximo uso posible, lo cual puede llevar fácilmente al mal uso. Entonces, para no dejarte la pregunta sin contestar, depende de la persona y depende del contexto, porque el contexto, por un lado, está sesgado para usarse mucho más. O sea, las redes sociales están diseñadas para que tú pases el máximo tiempo en ellas porque es donde está el dinero para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo los algoritmos premian el contenido disruptivo frente al menos disruptivo? ¿Cómo las notificaciones se diseñan para ser llamativas? Todos los sistemas de vibraciones, mensajes, notificaciones zarandajas, tal. Todo esto es parte del problema del contexto, de la red social. Pero luego está el nuestro, porque claro, ¿qué pasa? Que la gente que usa más las redes sociales es porque está obteniendo de esas redes sociales algo que a lo mejor en su contexto no obtiene de otra manera. Y hay muchos posibles cosas que se pueden obtener. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona que en su interacción diaria no tiene muchas oportunidades de obtener refuerzo social porque no tiene una gran red de contacto o porque no tiene oportunidad de interactuar con muchas personas de forma positiva o gratificante, pero en las redes sociales, pues, tiene un montón de contactos y tiene interacciones, por más que luego esas interacciones podamos argumentar, y yo creo que es así, que son superficiales, que son menos satisfactorias que las interacciones cara a cara, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, es que la opción a lo mejor es quedarse solo. Como cuando hablaba con mi amigo César Perales sobre adicción a los videojuegos. No, señora, los videojuegos no son adictivos, no son una droga, no son juego de azar, que el juego de azar tiene determinadas características que sí son un riesgo de adicción. Lo que pasa es que un chaval que le pega 14 horas diarias al Fortnite, habrá que ver por qué lo hace. Porque a lo mejor lo hace porque efectivamente en su entorno no tiene muchos amigos y en el Fortnite tiene una comunidad de personas con las que mantiene esas relaciones sociales que necesita. O a lo mejor resulta que el chaval fuera del Fortnite tiene sus amigos y sus cosas, pero resulta que es muy bueno y la gente le refuerza esa actividad y él recibe un montón de respeto, de prestigio y de admiración porque es muy bueno. Y a lo mejor resulta que en los estudios no es bueno y ahí sí. O a lo mejor resulta que en los estudios es bueno y aquí sí, pero es que esto le interesa más porque, coño, que es divertido. Es complejo, tenemos que mirarlo caso por caso. No podemos decir, la gente se engancha a los videojuegos porque... y ya está. No. ¿Por qué esta persona hace un uso excesivo? Puede ser diferente de por qué esta otra persona hace un uso excesivo. El problema con las redes sociales, yo creo, es que precisamente por ese sesgo de disponibilidad tendemos a sobreestimar lo bueno que nos traen y a descartar lo malo que nos traen. Porque además las redes sociales, además de esto, o sea, quiero decir, yo he conocido gente maravillosa, algunas de las cuales son relaciones ahora importantísimas en mi vida. Pero probablemente por cada persona maravillosa que yo he encontrado en las redes sociales, me he encontrado 1000 o 2000 tarados. Claro, gente que no vale ni para compostar. Por cada reflexión, hilo, que me ha hecho pensar muchísimo, o vídeo que me ha divertido sobremanera, que además luego no los vas a volver a encontrar nunca, quiere decir que es una cosa fugaz, hay cientos de horas en las que salgo de ahí con la sensación de, pues podía haber hecho cualquier otra cosa. Porque en realidad el problema no es que sean activamente nocivas en sí, sino que muchas veces nos restan tiempo de hacer cosas que a lo mejor son más valiosas, pero volvemos de nuevo al puto conductismo. Las redes sociales son un reforzador probablemente muy débil, muy poco valioso. Poca gente llegará y dirá, ¡buah! Yo es que me meto en Instagram y soy feliz. No, la mayor parte de la gente creo que en cuanto llevamos un ratito ya empezamos a... Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil, es muy cómodo, siempre está contigo. No sé si me estoy explicando bien. En cambio, a lo mejor leer un libro, tener una conversación con una persona que hace tiempo que no ves, puede tener un coste de emisión mayor, simplemente pues porque hay que quedar. Que cuanto más adulto eres, más complicado es quedar para las cosas. Hay que ir, hay que sentarse. Las redes sociales no te piden nada. Tú estás cagando allí y haciendo el chorra. Entonces, yo ahora, de hecho hace poco, hace 2 semanas quizá o por ahí, que he empezado a reducir, pero drásticamente, el tiempo y el uso que yo hago de las redes sociales. Vamos, drásticamente es que solamente las puedo mirar los viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y de hecho, de viernes paso esta de cervezas con una amiga y como solo las puedo mirar en el portátil con donde te estoy hablando ahora mismo, pues entonces ya me lo perdí. Y
Y luego sí, a veces si alguien te manda un enlace a Twitter, pues puedo acceder y puedo ver el enlace, pero yo no puedo loguearme. O sea, porque yo hacía un uso muy intenso y la usaba mucho. Y yo bueno, empecé a pensar, bueno, esto igual no me está haciendo bien, y además me está restando a lo mejor tiempo y atención pues con mis amigos, con mi familia o simplemente, o sea, lo que yo llevo leído estas 2 semanas. Entonces, mi mensaje es, ¿todo el mundo debería dejar las redes sociales? No, no, para nada, para nada. Yo sí creo que está bien pegarle una pensadita al uso que hacemos y pensar al tiempo que le dedicamos. Y oye, que habrá gente que llegue y diga, oye, pues yo le he hecho 2 horas diarias y a mí me va de fábula. Y será verdad. Pero esto es como los sesgos. No es necesariamente una cuestión tanto de prohibir o de dejar por completo, sino que yo creo que cada uno tiene que hacer un análisis de su circunstancia y a lo mejor yo creo que eso sí, la mayoría de nosotros podríamos obtener los beneficios de las redes sociales con una fracción del tiempo que les dedicamos. O sea, mi idea iría más o menos por ahí. Yo creo que la mayoría de nosotros, si es para estar en contacto con nuestros amigos o es para enterarnos de algunas cosas que publica gente que nos interesa, probablemente si nos pautásemos unos usos en unos momentos determinados, predecididos y fuera de esos espacios no usarlas, posiblemente tendríamos la mayor parte de los beneficios, todos con muy poquito de los perjuicios. Pero claro, cada uno tiene que estudiarlo y por supuesto hay personas cuyo trabajo depende de esto. Quiero decir, si tú eres un youtuber, pues tú tienes que estar escribiendo, montando vídeos y otra parte del trabajo es promocionarlo. Y ahí las redes sociales te pueden ayudar. Pues depende. Yo ahora en una de las asignaturas que doy, emprendimiento, me hace gracia porque la tendencia parece ser a estar abandonando completamente, no la publicidad en redes sociales, la publicidad online, porque una de las cosas que, por ejemplo, el otro día estuve en una mesa redonda en la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, FAPE, y había gente de diferentes medios, había un chico, es pésimo para los nombres, había un chico que trabajaba en El Español y que llevaba precisamente todo este tema, y él decía que a ellos Twitter no les daba visitas, ninguna. La gente, a lo mejor retuiteaban los tweets, pero la gente no pinchaba en la página. O sea, la gente no iba al Español o al Mundo o al artículo y se lo pinchaba y se lo leía. La gente no. Y Twitter se ha vendido igual que Facebook o Google, pero la realidad es que hace poco estuve mirando evidencia precisamente para la clase, porque claro, todos mis chiquillos llegan y lo que quieren es, pues yo mi propuesta de desarrollo de negocio es una app, siempre, o alguna mierda así, o una web. Y la vamos a financiar con publicidad. Y vosotros dais cuenta que la publicidad online no funciona una putísima mierda. Pero fíjate, es un espejismo comienzo. Entonces yo creo que todo el mundo debería, no, debería es una palabra que no es la que quiero usar. Todo el mundo podría darle una vuelta al uso que hace, registrar ese uso y decir, yo realmente quiero pasarme este tiempo y realmente me aporta este tiempo cosas buenas que justifiquen dedicarle X horas, las que sean, a la semana. Creo que en muchos casos, como está siendo el mío, por ejemplo, la respuesta es, puedes hacerlo en menos tiempo. Y eso te libera de otro tiempo para otras cosas. También luego entramos en otra materia que mencionamos, hay investigaciones muy chulas, como por ejemplo las de Clifford Nash, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard que por desgracia pues murió Nash, con 2 As, murió muy joven, no me acuerdo si fue un accidente o una enfermedad inesperada, pero bueno, que estaba estudiando precisamente los efectos de la multitarea, efectos cognitivos de la multitarea, y es demoledor, o sea, te hace el cerebro gruyer. Entonces, claro, el tema está en que este estado de hiperestimulación constante, este estado de continua distracción, esta continuo saltar de un sitio a otro, muchas veces fragmenta nuestra atención, nos dificulta el concentrarnos. También en esto la evidencia es contradictoria, porque empezaron a salir, hay una serie de estudios muy famosos que dijeron, ahora hemos perdido no sé cuántos segundos de attention span, de tiempo de concentración, y ahora tenemos la concentración de un pez de colores. Pero luego hay otra gente que dice que esto no es tan así, que esto no replica, o sea, hay que tener cautela. Pero sí es cierto, por ejemplo, que hay beneficios muy constatados de la concentración profunda. Al final, todos los beneficios del mindfulness y de la meditación y todo esto se basan en que es un entrenamiento atencional. O sea, toda la zarandaja mística aparte, lo que ocurre es que la meditación o el mindfulness te entrena a mantener la atención fijada en un sitio y eso es gratificante, eso es bueno, eso reduce en cierta medida nuestra ansiedad basal, etcétera. Y luego, por otro lado, la atención dispersa, pero dispersa no en el sentido, no fragmentada, dispersa, como por ejemplo cuando vas paseando por el bosque, tu atención va flotando y tú pues miras una cosa, miras otra, pero todo es dentro de un todo coherente, no te pide mucho, también parece ser que tiene efectos positivos, una alternancia entre estado muy concentrado y estado de, llamémosle recarga, que no sé si es la palabra correcta, pero bueno, parece que tienen un efecto beneficioso a nivel cognitivo. Al final tú piensas que de nuestra atención emanan la mayor parte de las cosas. Tú no puedes recordar aquello a lo que no atiendes. Cuando a ti se te olvida algo, la mayor parte de las veces puede ser simplemente porque no atendiste suficientemente significativo. Lo típico, te dicen que hagas algo, tú dices sí, pero tú estás en otra cosa y luego se te olvida. Ahí hay un tema de atención.
la retentiva de la información que aprendes, esa atención, la realización correcta de los ejercicios para evitar lesionarte, esa atención. Entonces, cuanto más enfocada sea tu atención, probablemente más beneficios experimentes. Claro, estos beneficios tampoco van a ser la panacea que venden algunos, ¿no? Cuando te hablan, por ejemplo, de los beneficios de mindfulness que cura hasta el cáncer. Pero sí es cierto que creo que es una práctica el entrenar la atención y el eliminar la distracción. Tú piensas que al final la atención en realidad es una conducta, no es una cualidad. Hablamos de la atención como si fuera una característica de la persona, pero en realidad la atención es la conducta de atender, es la conducta de orientar tus sentidos, tu percepción, hacia un determinado estímulo. Entonces, la conducta de atender, como cualquier conducta, se puede entrenar y se puede desarrollar y también se puede reforzar el estar perpetuamente distraído. Y ahí es donde entra uno de los riesgos que tienen los móviles y las redes sociales. Tú piensas que yo creo que lo que ha multiplicado la potencial problemática en torno a las redes sociales no es tanto las redes sociales en sí como el hecho de que ahora están accesibles 24/7. Porque claro, por ejemplo, cuando en Mensa, nosotros, antes de Facebook, ahora la comunicación virtual de la asociación se realiza a través de grupos de Facebook. Pero antes de eso eran listas de correo. Y no es que las listas de correo de Mensa fueran la Academia de Platón y todo el mundo fuese súper educado y tal. Ahí teníamos unos flames de cagarse y era bastante la misma mierda que ahora. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenías que estar delante de un ordenador, porque temporalmente todavía no habían aparecido los smartphones, o los smartphones eran muy raros y no tenías acceso a Yo creo que si, por ejemplo, solo se pudiera acceder a Facebook desde el ordenador, solo se pudiera acceder a Twitter desde el ordenador, no tuviéramos estas aplicaciones que llevamos constantemente con nosotros, probablemente ya de por sí el uso de estas... De hecho, como te dije, lo que yo he hecho para restringir el acceso a redes sociales, por si a alguien le interesa, es muy fácil de detallar. Son 2 pasos. El primero es coger un gestor de contraseñas, instalarlo en el equipo donde yo quiera acceder a las redes sociales, que en este caso es mi portátil. Entonces le digo, invéntate una contraseña infernal para Facebook, invéntate una contraseña infernal para Twitter, ¿vale? Y entonces cambia la contraseña. Yo, por supuesto, no tengo forma de memorizarme eso jamás. Además, le digo al explorador que uso, no recuerda estas contraseñas, no las sincronice. Entonces me deslogueo del móvil y me deslogueo del otro ordenador que tengo en el comedor de casa, que son los otros 2 sitios donde yo me puedo conectar. Yo ya no puedo acceder. Pero es que además, para rematar, utilizo un programita que se llama Cold Turkey, ¿no? Que es la palabra inglesa para quitarte de algo así a lo bestia, ¿no? Cold Turkey es quitarte en frío, así, pam, pum. Y ese es un programa que te bloquea el acceso a los sitios web, a las aplicaciones que tú le dictamines, y es una cosa que es nuclear, o sea, no hay cojones a desinstalarlo, no hay cojones a desactivarlo, nada. Y lo que le tengo dicho es, solo me permites entrar a estos sitios de 2 a 2. Entonces yo, para entrar a estos sitios, tengo que entrar un viernes de 2 a 2. Si resulta que puedo estar delante del portátil un viernes de 2 a 2, pues puedo mirarlo. ¿Y por qué me he puesto esta ventana? Porque, a veces te llegan mensajes directos, Twitter, por Instagram o por Facebook, que pueden ser pues temas profesionales o consultas o lo que sea, y puede estar bien. A veces pues puedes decir, pues voy a entrar en un momento, claro, hay otro nivel de control estimular. Yo utilizo listas, entonces yo tengo una lista en Twitter de gente que me interesa y en los marcadores del explorador tengo el enlace a esa lista. Yo no uso la aplicación, entonces yo no entro en el TL, yo entro ahí y veo los tweets de la gente que me interesa con mucha menos publicidad, mucho menos contenido recomendado y solo los tweets de la gente que me interesa. Además, la mayoría les desactivo los retweets porque no me interesa lo que retuitean. En Facebook 3/4 de lo mismo, con lo cual, claro, el proceso de leer lo que ha puesto la gente que me interesa seguir también se agiliza. Entonces, con un par de horas a la semana, es que muchas veces me sobra tiempo. Y, como te digo, el viernes pasado estaba de cerveza y le dieron por culo. Pues ya, de hecho, esta amiga me estaba contando una movida que ha habido en Facebook, no sé qué, y dije, pues no lo voy a ver. No lo voy a ver hasta la semana que viene si lo veo. Porque si este viernes estoy delante del ordenador, pues lo podré ver. Si no, pues chicos, pues más ver. Y el primer día, el segundo día, sí es cierto que notas el tirón, ¿no? La tendencia y tal. Pero luego, pues como hay un roce, como hay una fricción, como hay una dificultad, como hay un coste de incrementar la tarea, como ya no es una cosa que tú puedas decir simplemente, venga, pum, pum, ya está, ya estoy dentro, pues se vuelve, pues me quita la aplicación de Instagram del móvil, con lo cual Instagram, pues teóricamente podría acceder a través del explorador, pero es que el Instagram a través del explorador del móvil es que es una putísima mierda, entonces pues, es que no tiene caso. Entonces, pues eso, mi tiempo, mi uso del móvil y mi uso de redes, de hecho ahora estaba pensando incluso ir un paso más allá y quitarme el smartphone, dejarme el smartphone para los viajes y tal, y en mi día a día utilizar un teléfono móvil normal, pues para poder recibir llamadas y ya está. Y todavía le estoy dando vueltas. Y posiblemente lo haga porque la verdad es que como te digo, yo por ejemplo, claro, tengo mucho más tiempo para leer, pues leo mucho más. Cosa que al final disfruto mucho más. Te diría que noto que me siento algo menos estresado y algo menos, pero claro, esto es completamente subjetivo. No tengo forma de validarlo. Pero fíjate que en todo esto no entra para nada ni la fuerza de voluntad, ni nada. Esto es decir,
no quiero hacer esto, por tanto voy a modificar mi contexto para que sea muy difícil o imposible hacer esto. Y ya está, y dejas de hacerlo. Es lo que te iba a decir. Yo me ha resultado curioso porque llevo exactamente lo mismo que tú y llevaré poco más de un mes. Incluso quitar las notificaciones de WhatsApp del móvil. Yo estoy pensando en lo que tú dices, ¿no? En adquirir uno que no sea un smartphone. Y al final sería lo contrario que lo que has comentado antes para los hábitos saludables. Es decir, en vez de antes tú proponías facilitar el contexto y ahora es precisamente lo opuesto, ¿no? Dificultar el contexto porque yo soy el primero, soy consciente. Cuando tenía en mi móvil las aplicaciones de Instagram, de Twitter y encima cometía el error de que me saltaran los pop-ups, ¿no? Las notificaciones, claro, constantemente, y es imposible decir 24 horas al día, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar, porque ves que el numerito sube, pero si dificultas el contexto, yo por ejemplo para meterme en las redes sociales me tengo que meter en el ordenador no lo tengo siempre delante, no estoy siempre en casa, con lo cual a dificultar esto hacemos que sea mucho más difícil acceder a las redes sociales o a las redes sociales, a lo que quieras. En este sentido, volvemos al contexto. La idea sería dificultar el contexto para que sea más beneficioso llevarlo a cabo. Claro, efectivamente. Es que, además, si tú haces... hay una frase que leí en un libro que utilizo como libro de texto en una de las asignaturas que imparto sobre cambio, que se llama, en inglés es Switch, lo tradujeron como Cambia el Chip, de los hermanos Heath, ¿no? Que decía, muchas veces los problemas de la gente son problemas de contexto. O sea, queremos que la gente cambie, pero es más fácil cambiar el contexto. Y a mí eso me gusta una barbaridad. Porque muchas veces, por ejemplo, si quieres que la gente tome buenas decisiones en cuanto a su alimentación, basta con cambiar los alimentos que tienen a su alcance. Esta cosa que se ve, por ejemplo, tanto de las máquinas de vending, ¿no? Cuando las máquinas de vending proponen o facilitan opciones más saludables, la gente las prefiere. Una cosa que yo creo que ha sido muy buena, no solo desde el punto de vista de justicia social, sino desde el punto de vista de salud pública, es que se haya regulado el precio de las botellas de agua en el aeropuerto, de forma que ahora realmente es más barato una botella de agua, porque eso va a llevar a que la gente beba más agua, porque es que antes costaba más eso que una Coca-Cola. Entonces, si tú, por ejemplo, te preocupa que tus hijos pasen mucho tiempo delante de la pantalla, en muchos casos se pueden desarrollar temporizadores. Por ejemplo, mis hijas, yo tengo consolas en casa porque a mí me gustan los videojuegos y me gusta que mis hijas jueguen a videojuegos. Una tiene 6, bueno, 7 ya, y la otra tiene 10 para 11. Y a mí me gusta, yo juego a videojuegos. No quiero prohibírselo, pero entiendo que tiene que estar regulado, con lo cual pues utilizo los sistemas de control parental que tienen las consolas de forma que tienen limitado, pues hay una hora máximo en una y una hora máximo en otra. Y ya está, y cuando se acaba. Entonces yo ya no me tengo que preocupar, porque cuando quieren jugar, cogen, juegan, y cuando se acaba el tiempo, pues acaba, y ya está. Y no hay más, y además solo tienen tiempo los viernes, los sábados y los domingos, entre semana, no sé. Y unas cuantas normas estrictas, entre semana no se ve la tele por la mañana desayunando, pero más que nada porque si no, no desayunan, entonces no llegamos al cole. Pero a medida que vas encontrando ese tipo de cosas y se acostumbran, no te discuten. Claro, si un fin de semana por lo que sea resulta que no han podido jugar esa hora, luego se empeñan en que se la devuelva, porque claro, es que se la debe estar, pero bueno, esas son las peleas normales, no de tener hijos. Pero lo que te quiero decir es que yo no espero que mis hijas obedezcan solo a instrucciones verbales. Yo lo que hago es que digo, no, es que aquí el contexto te permite jugar una hora y tú tienes libertad para administrarte dónde y cuándo quieres jugar. Pero si tú, por ejemplo, te levantas más pronto y cuando yo me levanto te has gastado la hora, pues te has gastado la hora y el resto del sábado tendrás que ver qué haces, porque yo no te voy a poner más tiempo. Y todas estas cosas al final funcionan de una forma muchas veces mucho más eficaz, del mismo modo que cuando tú quieras que la gente se comporte de una forma determinada, la señalética de los edificios guía a la gente. Estamos rodeados de esto. Tú piensas que toda nuestra conducta está controlada por estímulos. Tú cruzas la calle cuando la luz te dice que cruces. ¿Por qué? Porque te has interiorizado esta regla, vas a los sitios que tienen determinadas señales que son estímulos discriminativos. Tú vas a una farmacia, ¿por qué? Porque hay un discriminativo que es la luz verde de la cruz de la farmacia que dice aquí, y cuando llegas allí ves el cartel de abierto, dices aquí puedo entrar, si el cartel pone cerrado no entras, no tienes que pensar, no tienes que darle muchas vueltas. Todo esto son heurísticos, pero se pueden emplear para modificar la propia conducta, claro, pero tienes que entender en primer lugar por qué haces o no haces las cosas. Y normalmente cuando haces una cosa que tú dices, no quiero hacer esto o esto no me viene bien, es porque sacas algo o porque evitas algo. Entonces, claro, de lo que se trata es de decir, bueno, ¿qué cambios puedo hacer para sacar algo de lo que creo que es bueno hacer y dejar de sacar o que se complique? Muchas veces, de hecho, se suele mirar mucho el tema de los incentivos y se suele hablar mucho de los incentivos, pero yo creo que se habla poco de cosas como el coste de emitir una tarea, lo fácil o no fácil que es hacer una cosa.
porque eso también pesa un huevo. No solo el valor del reforzador, sino el coste de realización de la conducta. Cuanto más compleja es una conducta, más difícil es que se realice. Por eso, cuando se habla de nativos digitales, nos estamos contando un cuento chino. Cuando tú ves un bebé con un iPad, no es porque el bebé tenga una cualidad mágica que le permite interactuar con esto, es porque hay un ingeniero de diseño que ha creado una interfaz, pero luego cuando llegas a la universidad, por ejemplo, y ves a tus alumnos, mis alumnos, siendo gente inteligente, estupenda y de todo, no son más competentes que yo usando Excel o PowerPoint o Word o el email o lo que sea. No, no, de hecho, muchos de ellos lo son mucho menos. ¿Por qué? Porque no se les ha requerido ese aprendizaje. Ojo, que no es nunca es culpa de ellos. O sea, yo cuando la gente decía, es que la juventud, ahora primero que ese argumento es mentira, y en segundo lugar, si no saben o no tal, es porque tú no les has enseñado, así que la culpa en todo caso será tuya. ¿Vale? Entonces, yo por eso no creo en los nativos digitales, porque no son nativos digitales. Lo que tenemos es una simplificación o una bajada del coste de realizar ciertas tareas. ¿Por qué ahora todo el mundo hace 100.000 millones de fotos? Pues porque antes hacer fotos requería un coste muy alto, que era tener una cámara, cargar la cámara, saber usar la cámara, disparar la cámara, revelar el carrete, Dios, su puta madre. Entonces, claro, tú a lo mejor de unas vacaciones igual sacabas 10 fotos buenas. Como mucho. De un mes. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora el coste es nulo. Entonces, claro, es que había otro de una tía haciéndose 500 selfies hasta que se hizo el que quería. Pues claro, si es que es fácil. Y eso no es malo. Y no es que ella sea vanidosa. Es que, ¿por qué no lo vas a hacer si es tan sencillo? ¿Me entiendes? Entonces, pero de nuevo, ahí entra ese contexto en el que ahora hay unos dispositivos que nos permiten hacer estas cosas con una facilidad que antes pues no se podía hacer. Y ya está. ¿Es mejor o es peor? Pues yo qué sé. Imposible. Y para ir concluyendo, Ramón, antes has comentado algo de mindfulness que te quería hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer mindfulness y hay gente que le pasa como a mí, ¿no? No nos hemos puesto, creo que todavía en serio o no hemos sido capaces de, pero a lo mejor tenemos una sensación o una falsa sensación, ahora tú me dirás, cuando hacemos, por ejemplo, otra actividad como correr, como nadar, como entrenar, montar en bicicleta, que no sé si se puede equiparar a realizar esto, pero solamente al eliminar estos pensamientos negativos, estas rumiaciones más negativas y estar en estado, no sé si te gusta que le llamen la palabra de flow a este tipo de entrenamiento, pero no estás pensando en nada malo y estás concentrado, no estás pensando en otra cosa, ¿podría valer como terapia parecida? Pero a ver, es que el mindfulness no es terapia. O sea, es que a mí me parece que eso es un error conceptual grandísimo. El mindfulness no es terapéutico. Del mismo modo que los antidepresivos no son terapéuticos, porque los antidepresivos no solucionan un problema. Los antidepresivos, cuando funcionan, que no es en muchos casos, pueden disminuir el coste de realizar las actividades que la persona tiene que realizar para cambiar su estado de ánimo y salir de la depresión. El mindfulness, ese entrenamiento atencional, puede modificar la disposición a realizar ciertas actividades. Por ejemplo, si el mindfulness te sirve no para eliminar las rumias, porque es que además intentar eliminar las rumias es un error. No se pueden eliminar las rumias. Lo que puedes hacer, que es lo que te enseña la meditación, el mindfulness, y es lo que se propone desde las terapias contextuales, es dejar pasar el pensamiento y actuar a pesar de ese pensamiento. O sea, tú piensas que una persona que tiene un problema de rumia no puede actuar porque está enganchada en esos pensamientos. Pero ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes rumias de no vale de nada que entrene porque soy una mierda, porque no voy a llegar, no sé qué, pero a pesar de esos pensamientos tú entrenases? Pues probablemente acabarías primero obteniendo la gratificación de correr, la gratificación de entrenar, las sensaciones positivas, y si luego compites, pues probablemente darte cuenta de que a lo mejor no has ganado, pero pues tu desempeño ha sido satisfactorio y tienes ese reforzador. Con lo cual, poco a poco, esos pensamientos desaparecen, no porque desaparezcan en sí, sino porque pierden capacidad de control sobre tu conducta. Entonces, el ejercicio, ¿por qué crees que ha vuelto tantísimo y con tanta fuerza todo este tema de lo que ahora llaman arts and crafts, ¿no? Esto de la artesanía. ¿Cuándo cojones ser carpintero ha sido glamuroso? ¿Cuándo cojones ser herrero ha sido glamuroso? Ya tú ves a todos los hipsters ahí con sus... yo hago herrería a mano, no sé qué tal. Porque son actividades que demandan una concentración completa. Entonces, yo estoy forjando una espada, como vi el otro día, un pajillero grandísimo forjando una espada, ¿vale? Porque si yo pudiera hablaría, porque yo también soy un pajillero, entendémonos, ¿vale? Pero yo veo al tío ahí, y el tema está en que ese tío tiene que estar completamente concentrado durante horas, porque un golpe mal dado te carga la espada, si se calienta demasiado te carga la espada, si se enfría muy rápido se carga la espada, y no puedes estar folleteando con el móvil, no puedes estar contestando el WhatsApp, mirando la tele, leyendo un libro, escuchando música y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu atención está enfocada y eso es
Bueno. ¿Puede el deporte ser bueno? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no es terapéutico en sí. Lo que pasa es que muchas veces estos cambios en tu atención te ponen en contacto con otras actividades que son valiosas y que eso es lo que va a tener un efecto terapéutico o positivo en ti. Entonces, claro, la gente que medita no son mejores personas porque meditan, pero muchas veces al meditar y reducir su estrés, su preocupación, acometen actividades que son valiosas para ellas, por ejemplo, procrastinan menos o tienen relaciones con otras personas en las que están más presentes y por tanto la interacción es de más calidad. ¿Ves lo que te quiero decir? O sea, no es terapéutico en sí, te ayuda a hacer cosas que sí son terapéuticas o positivas o que van a mejorar tu bienestar. Y hay una distinción que puede parecer pequeña, pero es muy importante, porque entonces cambia para qué hacemos las cosas. Y eso es bueno. O sea, el tema de, por ejemplo, decir, que es también por lo que a mí, por ejemplo, me cuesta tanto meterme con las motivaciones de la gente cuando me dicen, es que yo hago deporte, yo tengo una amiga que me lo dijo hace tiempo, yo hago deporte para estar buena. Y yo pienso, mi primer impulso, por supuesto, es decir, no, pero es que eso no debe ser así, porque claro, es que, en fin, es que hay que estar de deporte para estar bien, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y yo lo pienso, luego digo, pero lo hace. Y lo hace y tampoco siempre va a estar contenta con su físico y lo que tú quieras, pero es que estaría más contenta si no lo hiciera. No sé si me explico. Y Completamente. haciendo esta actividad física puede entrar en contacto con otras personas o puede entrar en contacto con otros contextos que le sean positivos y que le ayuden a llevar una vida más feliz, aunque su motivación sea estar buena. Pues no se puede descartar. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, por eso cuando la gente dice el deporte antidepresivo, eso es mentira. Lo que pasa es que muchas veces hacer ejercicio de forma regular, ayuda a realizar actividades que son las que de verdad van a ser terapéuticas. Yo es que desde que salgo a correr soy otra persona porque es que correr es terapéutico. O a lo mejor es porque has hecho un grupo de amigos con los que sales a correr, o a lo mejor es porque desde que corres, como te ves mejor, te vistes de otra manera y tus relaciones sociales son diferentes. Que es complicado. Claro, es complicado. Completamente. Pues ya para terminar, Ramón, ¿nos Venga. podrías decir una o dos cositas antes de irnos para no creer en mierdas o no comprar la burra, como así dices en tus libros? Pues en realidad no voy a sorprender ni voy a decir nada que no haya dicho en esta conversación. La primera es, bueno, sí, vamos a decir dos. La primera es recordad que el escepticismo bien entendido empieza con uno mismo, ¿vale? Y entonces hay que decir vigilarse. Vigilar si algo me gusta demasiado o quiero muy fuerte que sea verdad o parece demasiado conveniente y si yo noto una reacción emocional inicial, probablemente haya que darle una vuelta y ahí entra la demora. Lo segundo es aprender a discriminar las fuentes. Y en ese sentido viene muy bien esta práctica de leer a gente de diferentes posiciones, leer a gente de diferentes signos y sobre todo hacer un trabajo muy, muy serio de cribado, porque por ejemplo, una de las cosas que más me flipan de todos los objetivistas estos que veo por ahí es que muchas veces tienen referentes que por ejemplo se pueden distinguir, no voy a decir nombres porque tampoco tengo ganas de meterme en polémica, pero por ejemplo seguir a reputados economistas cuyas predicciones nunca se cumplen y dices, joder, qué insensibilidad a las contingencias y a la efectividad de este señor. A mí si un señor hace 6 predicciones y equivoca las 6, la conclusión que yo tengo que sacar es, este señor no va a ir para tomar por el culo, o en el caso que yo estoy pensando concretamente, este señor es tremendamente eficaz a condición de que tú esperes lo contrario de lo que predice. Entonces, yo creo que por un lado es vigilarte tú y por otro lado es auditar tus fuentes, acostumbrarte a que ciertas fuentes, si mienten constantemente, por más que lo que dicen te guste o si distorsionan constantemente, que muchas veces no es tanto mentir como distorsionar, también tienes que aprender a descartarlas. Y luego recordar también que hay un montón de estrategias y de herramientas y que cómo se presenta la información determina nuestra relación a la información. Kahneman y Tversky hicieron un experimento en los años 70 sobre una pandemia que viene de Oriente, casualidad, de China, y se le pedía a la gente que eligiera entre dos tratamientos. Cuando tú mirabas los porcentajes de supervivencia en ambos tratamientos, la diferencia estaba en la palabra muerte o la palabra vida. Y según qué palabra se usaba, la gente elegía el tratamiento A o elegía el tratamiento B, pero lo importante es que cuando miraban los números, los dos tratamientos tenían la misma efectividad en todos los casos. Pero el uso de una palabra, ¿morirán seguro tantas personas? Puede que se mueran tantas. O salvaremos seguro a tantos, puede que salvemos a todos, cambiaba completamente el cuento. Entonces, la demora antes de reaccionar, el cribado de las fuentes y conocer estas estrategias que se utilizan muchas veces puede ayudarte a identificar y a darte cuenta que lo están haciendo contigo. Muy bien, Ramón. Pues si hay alguien que te quiere seguir, ¿dónde te puede encontrar?
Pues yo te diría, hace unas semanas te habría dicho que en Twitter, ¿no? Por ejemplo, voy mucho menos. Mi página web es Seco de Confirmación y allí se pueden encontrar enlaces a los vídeos de mis charlas, normalmente, mejor o peor, porque la verdad es que en todo esto de la autopromoción doy bastante asco. Suelo anunciar las conferencias, charlas que voy a ir y antes escribía mucho más sobre psicología allí y de hecho ahora que estoy mucho menos en redes sociales confío en que buena parte de la divulgación la volveré a hacer por ahí porque además hacer hilos en Twitter, por ejemplo, es una puta mierda. Entonces yo les dirigiría a secodeconfirmación.com, a mi página web, y allí normalmente pueden encontrar esto, porque Twitter y demás pues tampoco sé cuánto voy a estar. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por pasarte. Otro de vuelta. Gracias por el Claudio. Cuídate. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!